excluye de poder iniciar esa acción sin esta sentencia a los delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, delitos de lavado de activos. Estamos en la comunicación ahora mismo con la doctora Liliana Elizabeth Mesa Quito, quien es procuradora pública especializada en extinción de dominio. Doctora Mesa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, exitosa. Buenos días a usted, Pedro, y a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias por esta invitación que me haces. Intenté explicar lo que significa esta decisión del Congreso de la República. Digo intenté porque de repente hay algo más que ahondar al respecto de la pertinencia de este tema, hacerlo mucho más público, doctora Mesa, ante la decisión del Congreso de la República de poner ciertos candados. Sí, como bien lo has señalado, en realidad el texto sustitutorio, el último texto sustitutorio que se ha aprobado el día 13 de diciembre en la sesión del Pleno del Congreso, introduce muchas más modificaciones de lo que tenía el texto original. En realidad, el texto original viene incluso del año 2022, fue propuesto por el congresista Morante. Luego, en octubre del año pasado, de este año, se introdujo un texto sustitutorio por parte del presidente de la Comisión de Justicia que también introducía el tema de la sentencia penal firme y otros artículos, pero finalmente el texto que ha sido aprobado se presentó al Pleno del Congreso un día antes para su aprobación, casi las 10 de la noche, y fue debatido al día siguiente y fue aprobado en primera votación y introduce mucho más cambios de lo que se tenía en el texto original, pero lo más grave que nosotros hemos advertido entre todas las cosas que se quieren modificar es este tema que tú mencionas que se requiere para poder iniciar una acción por extinción de dominio, una sentencia penal firme y consentida o un laudo firme, y excluye de poder iniciar esa acción sin esta sentencia a los delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, delitos de lavado de activos, también delitos contra los recursos naturales. En estos casos que tenemos en trámite, tanto en etapa de fiscal como en etapa judicial, tendrían de aprobarse en segunda votación y ya entrar en vigencia esta norma, tendrían que archivarse esos casos automáticamente porque la primera disposición complementaria de este texto sustitutorio establece que se tiene que aplicar la norma de manera inmediata. Y eso es muy grave porque precisamente la ley de extinción y la figura de extinción de manera autónoma como la tenemos, parte de los compromisos internacionales que el Perú ha asumido en materia de corrupción, de lucha contra la corrupción y los delitos graves de criminalidad, del tráfico de drogas, entre otros delitos, y además porque nosotros estamos obligados a cumplir las recomendaciones de la GAFI también, que nos ha exigido que tengamos esta figura de manera autónoma, y supeditar la acreditación de una sentencia penal firme y consentida implicaría pues la desnaturalización completa, y básicamente nosotros sacamos un comunicado y hemos dicho que socava y aniquila completamente la figura de la extinción de dominio, porque además también se establecen otras modificaciones, como por ejemplo, se levanta el reserva en la etapa de la indagación, con lo cual implicaría que en todos los demás casos en los cuales no se exige una sentencia penal firme, tendríamos inmediatamente que comunicarle a los requeridos que sus bienes están siendo investigados, con el riesgo de que podrían desaparecerlos, podrían ocultarlos, y ya nunca más poderse hacer efectiva una sentencia fundada que se pueda obtener luego del trámite del proceso judicial. Además, también establece el plazo de la prescripción para iniciar esta acción de extinción de dominio de 5 años, lo cual ni siquiera la ley de pérdida de dominio anterior establecía un plazo tan corto. Desconocemos cuáles son las razones o los fundamentos por los cuales se ha tomado estos 5 años, incluso legislaciones que sí han previsto el tema de plazos de prescripción, como México y Ecuador, que también tienen la ley de extinción de dominio. Los plazos son mucho más largos, de 15 y 10 años, ¿no? Nuestra ley de pérdida anterior que teníamos incluso establecía 20 años para el plazo de prescripción. Adicional a ello, también están queriendo introducir la modificación de que cuando el Ministerio Público requiera medidas cautelares, llámese incautación, inhibición u otras medidas cautelares para asegurar los bienes y los fines del proceso a la resuelta de lo que pueda determinar el juez en la etapa judicial, que se le tenga que notificar al requerido de que se está pidiendo una medida cautelar.
O En sea, ningún proceso, ni en el penal, ni en el civil, ni en otra instancia, las medidas cautelares se notifican previamente a su ejecución. Una vez que ejecutan las medidas cautelares, recién se le notifica al requerido para que pueda ejercer su derecho, pueda apelar y ante las instancias correspondientes y pueda salvaguardar también su derecho de ser escuchado. Adicional que también se quiere incluir el tema del recurso de casación. Todos sabemos que los procesos penales que también tienen habilitada esta vía de interposición del recurso de casación demoran pues una eternidad y va a ser prácticamente ineficaz este proceso doctora, tal cual con las modificaciones que se pretenden introducir. doctora Mesa, a ver, en buen cristiano. Bueno, yo entiendo que el Parlamento quiere quiero pensar bien, no quiero ser mal pensado, quiero pensar bien, que el Parlamento intenta poner ciertos candados para garantizar el debido proceso. Como siempre utilizan ese término. No creo que el Parlamento quiera beneficiar a traficantes de drogas o traficantes de terrenos. Ya no quiero pensar en ello. Pero sí me preocupa el hecho de que ponga candados, por ejemplo, el tema de lavado de activos que muchas veces deviene de coimas, de sobornos, de plata mala vida, de dinero público, en delitos de corrupción en funcionarios. Allí, por ejemplo, ¿de qué manera afecta la aprobación de esta norma del Congreso de la República sobre extinción de dominio en el tema de corrupción de Nosotros, lavado de activos? sí, el día de ayer, desde la Contralaz, la mesa de la Contralaz que lo preside el Ministerio de Justicia, en el cual nos encontramos participando diversas instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, la UIF, entre todas, sacó un comunicado indicando que este proyecto que se pretende aprobar en segunda sesión va a generar un retroceso en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país e incluso señalado que afectará la evaluación que viene afrontando el país para ser miembro a la OCDE. Pero ese comunicado que saca la Contralaz también nos da un detalle de cuántos casos por lavado de activos, por extinción de dominio vienen siendo investigados tanto en etapa fiscal como judicial. O sea, en trámite que se verían afectados son cerca de 1.320 casos de lavado de activos, de los cuales, de aplicarse y entrar en vigencia este decreto legislativo, pues tendríamos que archivar estos casos porque para los delitos de corrupción, lavado de activos y todo lo que tenga que ver contra los recursos naturales requiere necesariamente que exista previamente una sentencia penal firme y consentida para que se pueda iniciar la acción de extinción de dominio con lo grave que van a afectar a todos estos casos. Además, que existen varios casos por delitos vinculados a actividades ilícitas de corrupción de funcionarios. El caso que te puedo comentar y que es de público conocimiento son los bienes del expresidente Alejandro Toledo, que ya está para iniciarse una etapa judicial el próximo año, probablemente ya se está iniciando la etapa judicial, ya se van a realizar las audiencias para determinar si es que finalmente se terminan extinguiendo nuestros bienes. Ese caso en particular, que está vinculado al lavado de activos y corrupción de funcionarios, se vería afectado, entre otros casos más, que también son de público conocimiento de la ciudadanía. Entonces, a nosotros sí nos preocupa que se quieran introducir estos cambios sin tener mayor sustento y análisis, y nosotros desde un primer momento, desde que asumí la Procuraduría de Extinción de Dominio, solicitamos y enviamos un informe al Congreso, al igual que otras instituciones también han enviado, y pedimos un mayor análisis, que este proyecto retorne a la Comisión de Justicia, que se pueda escuchar a todas las voces, incluyendo a la sociedad civil, incluyendo a los colegios profesionales, para precisamente garantizar este tema del equilibrio entre la finalidad de la extinción de dominio, que es la recuperación de los activos ilícitos, y la garantía de los derechos que puedan tener los requeridos. Sí, doctora Mesa, ¿y qué otros casos emblemáticos se verían afectados en este escenario de aprobación en segunda votación? Porque falta una segunda votación que tendría que hacerse próximamente en el Congreso de la República, en esta modificación de la norma de extinción de dominio. No me gustaría referirme a un caso en particular, porque finalmente, como le menciono, todos los casos vinculados a lo que son corrupción de funcionarios, tenemos a varios expresidentes, creo que ha sido de público conocimiento respecto de los bienes que se han incautado, y que ya en este caso se ha levantado la reserva, pero otro de los casos que también se pidió medidas cautelares son respecto a los bienes del expresidente Martín Vizcarra, del expresidente Alan García. También tenemos otros casos vinculados a lo que son tráfico ilegal de productos forestales maderables en etapa judicial, ¿no? Pero bueno, esos son los
los más, creo que los más que se han publicitado, pero sin embargo, como le menciono, existen más de 1.000 casos vinculados al lavado de activos, más de 500 casos vinculados a corrupción de funcionarios, entre los otros delitos también que existen vinculados a lo que es contra los recursos naturales. En promedio, se ha mencionado en el comunicado que salió desde la Procuraduría General del Estado y suscrito por quien habla, se van a afectar más de 5.000 casos en trámite que tenemos en extinción de dominio, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que la extinción de dominio tiene todo un subsistema que se hace cargo de estos casos. También, obviamente, este subsistema se va a ver perjudicado porque no se va a tener casos para empezar que investigar y finalmente va a tener que terminar finalmente, yo digo, extinguiéndose la extinción de dominio, lo cual ha sido una herramienta muy eficaz en la lucha contra la criminalidad, contra la corrupción y sobre todo en el tema de la recuperación de las finanzas criminales. Yo ya en mi experiencia, no solamente como procuradora, sino también como fiscal, me ha tocado llevar algunos casos de lavado de activos y he visto que donde más les importa a los grupos criminales es cuando tú atacas el bolsillo. Si tú le quitas la fuente de financiamiento, entonces ellos no van a tener la posibilidad de seguir operando y sobre todo en el tema de la lucha contra la corrupción, esta es la mejor herramienta hoy por hoy que tenemos para poder combatir este flagelo que nos atañe a todos. Bien. Doctora Mesa, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Bien, ha quedado bastante claro justamente lo que está exponiendo usted referente a esa norma aprobada en el Congreso de la República, una primera votación, y que esperemos que puedan recular en esa decisión de estar beneficiando a estos grupos criminales, traficantes de droga, narcotráfico, lavado de activos, corruptos, ladrones de saco y corbata, que lamentablemente a raíz de esa norma del Congreso de la República pueden verse beneficiados con la no expropiación de sus propiedades obtenidas con fuentes ilegales, con dinero mal habido.